radiación y pérdida de energía solar. Ángulo y aspecto de la pendiente. El ángulo en el que los rayos del Sol inciden en el suelo también influye en la temperatura del mismo. Si la trayectoria de entrada de los rayos de energía solar es perpendicular a la superficie del suelo, la absorción de energía y el aumento de temperatura del suelo es máxima. El efecto de la dirección de la pendiente sobre las especies forestales se ilustra en la foto. En la figura podemos observar el efecto del aspecto de la pendiente sobre la radiación solar recibida por unidad de superficie terrestre. La pendiente A está orientada al norte y recibe radiación solar en un ángulo de 45 grados con respecto a la superficie del suelo, por lo que solo 5 unidades de radiación solar representadas por flechas inciden en la unidad de superficie terrestre. La misma superficie en la pendiente orientada al sur, B, recibe 7 unidades de radiación en un ángulo de 90 grados con respecto al suelo. En otras palabras, si una determinada cantidad de radiación del Sol golpea el suelo en ángulo recto, la radiación se concentra en un área relativamente pequeña y el suelo se calienta con bastante rapidez. Esta es una de las razones por las que las laderas norte tienden a tener suelos más fríos que las laderas sur. También explica los suelos más fríos en invierno que en verano. En la foto observamos una vista mirando hacia el este, hacia una montaña boscosa de Virginia, en Estados Unidos. Ilustra el efecto de la temperatura. La cresta principal, de izquierda a derecha, corre de norte a sur, en las crestas laterales más pequeñas corren de este a oeste, arriba y abajo. Las manchas oscuras son pinos en este bosque caducifolio predominantemente de madera dura. Los pinos dominan las laderas sur en cada cresta este-oeste. Los suelos de las laderas sur son más cálidos y por lo tanto más secos, menos degradados y más bajos. Plantar cultivos en los surcos del suelo es un método para controlar el aspecto del suelo a microescala. Esto se hace más eficazmente en latitudes altas plantando cultivos en los lados de las crestas que miran al sur o al suroeste. Los surcos deben tener solo unos 25 centímetros de altura para tener un efecto importante. Por ejemplo, en Fairbanks, Alaska, las temperaturas del suelo a media tarde, a 1 centímetro de profundidad, a principios de mayo en el lado sur de dicha cresta pueden ser aproximadamente 15 grados centígrados, más cálidas que en el lado norte y aproximadamente 8 grados centígrados más cálidas que en el terreno llano. Cobertura del suelo. Si el suelo está desnudo o cubierto de vegetación, mantillo o nieve, es otro factor que influye notablemente en la cantidad de radiación solar que llega al suelo. Los suelos desnudos se calientan más rápidamente y se enfrían más rápidamente que los cubiertos de vegetación, nieve o mantillos plásticos. La penetración de las heladas durante el invierno es considerablemente mayor en tierras desnudas y no aisladas. Incluso la vegetación de bajo crecimiento como el césped tiene una influencia muy notable en la temperatura del suelo y en la temperatura del entorno. Como podemos apreciar en esta tabla que compara temperaturas para suelos en distintas condiciones, gran parte del efecto de enfriamiento se debe al calor disipado por la transpiración del agua. Para experimentar este efecto en un día caluroso, intenta en un día de campo en un estacionamiento de asfalto, en lugar de en un césped verde de crecimiento. El efecto de un bosque denso es universalmente reconocido. Las prácticas de recolección de madera que dejan suficiente dosel para proporcionar aproximadamente un 50% de sombra probablemente evitarán un calentamiento indebido del suelo que podría acelerar la pérdida de materia orgánica del suelo o la aparición de condiciones anaeróbicas en suelos húmedos. El efecto de la extracción de madera a una temperatura del suelo de hasta 50 centímetros, en el caso presentado en esta tabla, donde la remoción de árboles calentó el suelo en primavera
aunque también elevó el contenido de agua del suelo, ya que los árboles ya no absorbían agua. Sin embargo, como veremos en el siguiente video, un mayor contenido de agua normalmente ralentiza el calentamiento de los suelos en primavera. En conclusión, la temperatura del suelo tiene como principal fuente de energía la radiación solar. El calentamiento del suelo depende del albedo relacionado con el color del suelo. También influye el ángulo de incidencia de los rayos del sol, que está relacionada con la pendiente. Otro aspecto importante es la cobertura del suelo. El agrónomo puede manejar algunos de estos factores para crear las condiciones térmicas óptimas para su cultivo. Hasta la próxima.